El ligamento cruzado posterior es el principal freno al cajón posterior, a 90 y 30 grados de flexión. Ejerce el 95% de la resistencia al cajón posterior. En ausencia del ligamento cruzado posterior, el ángulo posterior externo ejerce un 58% y el ligamento lateral interno el 16% de la resistencia. En casos de ruptura del ligamento cruzado posterior, la contracción del cuádriceps impide en extensión, así como en los primeros grados de flexión, la producción del cajón posterior. Cuando en la flexión se acentúa, se produce un deslizamiento de la tibia sobre el fémur hasta que las formaciones periféricas se tensan y permiten el movimiento de rodamiento de la flexión. Las consecuencias de esto en las primeras fases de la marcha serán las siguientes: el aumento de las fuerzas de cizallamiento a nivel del cartílago femorotibial, siendo este el más importante sobre el compartimento interno, ya que en esta fase hay tendencia al varo, acentuándose así el morfotipo es en varo. Esto es lo que explica el alto porcentaje del deterioro del compartimiento interno, siendo constante en las lesiones del ligamento cruzado posterior crónicas. El aumento de las fuerzas de compresión de la rótula sobre la tróclea, factor agravante de la condropatía rotuliana. Solicitaciones excesivas de las formas periféricas y en particular del ángulo posterior externo, que en ausencia del ligamento cruzado posterior asegura el 60% del freno posterior. Función del ligamento cruzado posterior. Es el gran estabilizador de la rodilla y actúan de la siguiente manera. En la flexoextensión de rodilla controla los movimientos de deslizamiento y rotadura de los cóndilos femorales sobre los platillos tibiales. Esta acción es acompañada por el ligamento cruzado anterior, el cual limita la rotación externa de la tibia y limita la extensión de rodilla, evitando así el recurvatum. Impide el desplazamiento de la tibia hacia atrás o el fémur hacia adelante. En cuanto al mecanismo de lesión, el más conocido es un traumatismo directo anteroposterior sobre la rodilla cuando está en movimiento de flexión. Entonces puede ser por un accidente de moto o un golpe contra el tablero del automóvil. Otro mecanismo muy frecuente es el estrés en rotación, que produce pues la ruptura del ligamento cruzado posterior. Este está asociado a lesiones periféricas internas y externas. Un autor insiste que el mecanismo para que se produzca esta lesión, entonces las rodillas deben estar en flexoextensión y el pie debe estar en una plantiflexión y pues cambia a flexión dorsal. El impacto se produce sobre la rótula y pues dando el resultado de la lesión del ligamento cruzado posterior. Las maniobras semiológicas específicas que podemos realizar para la confirmación de una lesión del ligamento cruzado posterior son el test de Ritter o cajón posterior pasivo, el test gravitacional de Godfrey, el test de recurvatum varo y rotación externa, el test de cajón posterior, que puede ser en neutro, rotación interna o rotación externa, la hipermovilidad postero-externa, el cajón posterior voluntario y el aumento de la rotación externa. Todas estas maniobras deben realizarse de forma comparativa. En la rehabilitación de la reconstrucción del ligamento cruzado posterior, en las etapas 3 y 4, lo que se hace es mirar que el paciente ya complete los rangos de movimiento, tanto para la flexión como la extensión. En estas etapas lo que se hace es el trabajo propioceptivo, unipodal y bipodal. Se hace trabajo en bicicleta, hidrocinesiterapia y se hace potenciación muscular. Entonces les vamos a mostrar los ejercicios. En la rehabilitación de este ligamento podemos hacer ejercicios de propiocepción. En este caso los haremos con balón. Entonces vamos a pedirle a la paciente que apoye su pie en el balón. Entonces vamos a ir hacia adelante, hacia atrás y lateralmente. Siempre vamos a ir cuidando la estabilidad del ligamento y que la pierna no fibrile al hacer el movimiento. Nuevamente vamos a ir hacia adelante, hacia atrás y lateralmente.
Cuando se hacen estos ejercicios, siempre se le pide al paciente la respiración haciendo expansión torácica. Potenciación muscular, con este paciente utilizaremos Theraban de colores. En este caso utilizaremos un Theraban azul por la resistencia que nos ofrece. Cuando el paciente completa el movimiento activamente, los rangos totalmente con la banda, sin que el músculo fascicule, se puede cambiar el color de la banda. Entonces lo primero que vamos a hacer es el fortalecimiento de la potenciación muscular del cuádriceps. Entonces vamos a poner el Theraban azul y le vamos a pedir a la paciente que por favor lleve la rodilla hacia arriba. Más arriba. Y va. Despacio. Nuevamente. Más arriba. Y va. En este caso le vamos a pedir al paciente 2 series de 10 repeticiones. Ahí. De propiocepción vamos a trabajarlos en este momento con balón. Entonces le vamos a pedir a la paciente que por favor ponga el pie acá. Entonces para este ligamento vamos a llevar el pie hacia adelante, hacia atrás y lateralmente. Otra vez. Vamos a volver al centro. Hacia adelante, adelante, hacia atrás y lateralmente. Hacia acá. Volvemos al centro. Entonces, en este caso, entrenamos la respiración. Siempre le vamos a pedir al paciente pues que respire y haga la expansión torácica. Cuando la progresión funcional va en aumento, el fortalecimiento de los grupos musculares de miembro inferior es muy importante, por lo que los ejercicios isotónicos en cadenas cinéticas abiertas y los ejercicios de cadenas cinéticas cerradas anterior, lateral, posterior y en diagonales son necesarios y muy importantes para aumentar la fuerza muscular. Algunos ejercicios útiles podrían ser el uso de la banda elástica en el extremo distal del fémur en sentido posterior con un apoyo total de los dos miembros inferiores. Una cadena cinética cerrada con apoyo parcial para fortalecer cuádriceps, acompañado de un balón fortaleciendo los aductores.